todos y bienvenidos nuevamente. Ya estamos aquí para traer otro tutorial donde esta vez vamos a mostrar cómo realizar un mantenimiento básico de un Xbox 360 Slim. También hay que dejar una cosa clara de un vídeo que ya tenemos subido de hace ya un tiempo, donde explicábamos que para poder abrir este tipo de consola hacía falta unas herramientas especiales y tal y tal. Nada, eso olvidarlo ya, porque después de tanto tiempo pues ya se ha indagado un poco más, se ha perfeccionado lo que es la manera de abrir la consola. Y básicamente no hace falta nada especial. Lo único que sí que vamos a tener un poquito de cuidado es a la hora de abrirla no marcar lo que es la perfilería o cualquier tipo de tapa de la consola. Y nada, pues como siempre vamos a mandar ese saludo a nuestros suscriptores e invitamos a aquellas personas que no estén suscritas al canal que lo hagan y así poder recibir todas las nuevas notificaciones de nuevos tutoriales. Y como estaba comentando, lo que sí que va a hacer falta es un destornillador a ser de, si es posible, de punta plana y lo más largo posible. Luego, como siempre, pues un punzón para hacer un poquito palanca en algunos sitios donde no podamos introducir las uñas, lo que sea. Y por último, un destornillador tanto manual como eléctrico que tenga cabeza de Tor o de Tox de número 10. Entonces nada, dicho esto, pues lo primero que vamos a hacer será quitar las tapas de los, digamos, los laterales. Si la consola está así, pues por ejemplo esta de aquí. Este lado pues vamos a encontrar aquí como una especie de pestaña, que es donde se oculta el disco duro. Esto va a ser muy fácil de quitar, solo vamos a hacer un poquito de presión y tiramos hacia arriba y ya la tenemos fuera. Esta pues nada, con los dedos también hacemos fuerza hacia arriba y ya la tendríamos también fuera. La del lado contrario, aquí sí que vamos a utilizar lo que es el punzón. Entonces lo vamos a introducir con cuidado y con un poco de fuerza vamos levantando hasta que ya la tengamos totalmente fuera. Ahora vamos a quitar lo que es, digamos, los perfiles. Para ello vamos a tener que utilizar también el punzón. Entonces veremos una especie de huecos o de agujeros donde vamos a introducir la punta del punzón y con cuidado vamos a ir palpando hasta que encontremos una especie de pestaña. Entonces cuando veamos que hace palanca vamos a ir ejerciendo fuerza hacia arriba y lo que vamos a ver es cómo se va desencajando lo que son las pestañas. Eso sí, hay que ir colocando el dedo para que no se vuelva a ir para abajo y poco a poco haciendo palanca en las pestañas veremos cómo sale lo que es el perfil. Ya lo tenemos fuera. Ahora vamos con el lado contrario. Aquí lo mismo. Vamos a ir introduciendo el punzón hasta que encontremos donde se tiene que enganchar para hacer palanca. Cuando ya lo encontramos vemos cómo se levanta lo que es el perfil. Aquí veremos que no hay orificios, pero si hacemos un poquito de palanca, aquí veremos cómo esto cede y así podremos introducirlo en el orificio, que está un poco oculto. Bien, ya hemos quitado lo que son, digamos, las partes laterales. Ahora vamos con lo que estaba comentando del destornillador, que es el destornillador largo. Aquí lo que vamos a hacer es hacer palanca para poder quitar lo que es el frontal de la consola, que es este lado. Aquí hay unos orificios. Justamente por ahí es donde tenemos que introducir el destornillador y poco a poco vamos a ir haciendo palanca hasta que también encontremos una especie de pestañas. Cuando ya tengamos este lado un poquito abierto, le damos la vuelta sin perder lo que es lo que hemos realizado hasta ahora. Eso no hay que soltarlo porque si no, entonces se vuelve otra vez al sitio y tendríamos que volver a empezar. Ahora seguimos por el otro lado. Y poco a poco pues vamos como se van soltando las pestañas y ya tendríamos lo que es el frontal fuera. Ahora aquí hay que tener un poquito de cuidado, no peguéis ningún tirón ni nada por el estilo porque tenemos conectado lo que es, digamos, el frontal a una conexión. Lo que tendríamos que hacer con el punzón, primero hay que levantar el plástico de atrás y cuando ya está fuera, entonces con el punzón mismo vamos haciendo palanca de uno y de otro lado hasta que sale lo que es la conexión.
Bien, ahora ya como hemos quitado todos los laterales y el frontal, pues una de las tapas, esta misma, solo hacemos así y ya está fuera. Ahora hay que, digamos, destornillar ya lo que es toda la placa y la tapa contraria. Para ello vamos a utilizar ahora el destornillador de Thor de número 10. Yo lo que utilizo es un destornillador eléctrico porque va mucho más rápido. Y así ya estarían los 5 tornillos, ¿vale? Vamos a resumir. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora ya podríamos quitar lo que es la tapa del lado contrario, haciendo un poquito de fuerza de arriba, pero claro, que no nos olvide que aquí también vamos a encontrar lo que es, digamos, el módulo Wi-Fi o Bluetooth, que también va con cabeza de Thor. Lo quitamos y así no nos estorba a la hora de tener que quitar las tapas. Ahora sí. Ya tendríamos, digamos, lo que es la consola totalmente abierta. Ahora lo siguiente pues ya es ir desmontando el lector. Solo tendríamos que tirar hacia arriba, desconectamos. El siguiente paso, pues vamos a quitar lo que es, digamos, el aro que se ilumina. Para ello también con la cabeza de Thor del 10 lo quitamos. Son 2 tornillos de color negro. Esto hay que quitarlo porque si no, no podíamos sacar lo que es la placa. Y ya lo tenemos fuera. Bien, esto de aquí, pues nada, esto va con pestañas, parece que estaba suelto, se ha quitado, no pasa nada. Bien, ahora para poder quitar lo que es el ventilador y digamos lo que es el puente de plástico donde se apoya el lector, lo que vamos a tener que hacer es quitar el resto de tornillos que vamos a encontrar en la parte contraria. Aquí ya son de color, normalmente son dorados o también podrían ser de color plata. Entonces nada, vamos a ir destornillando. Y una vez que hayamos quitado todos los tornillos de la parte, digamos, de abajo, aquí también vamos a encontrar uno. Si no lo quitamos, pues no podemos sacar lo que es el plástico. Vale, ahora sí que ya podríamos tirar hacia arriba. Y esto de aquí es aconsejable primero quitar lo que son las conexiones. Desconectamos. Y ahora sí ya podríamos quitar lo que es el resto. Ahora desconectaríamos de aquí. Y ya lo tendríamos completamente fuera. Bueno, el ventilador. Aquí ya podríamos limpiar lo que es el ventilador. En este caso no es que esté muy sucio, pero bueno, se le puede dar un pistoletazo con un motor de aire a presión o simplemente con un pincel. Nosotros vamos a mostrarlo con el pincel, ya que un motor de aire a presión no lo va a tener todo el mundo, pero con un pincel es muy sencillo hacerlo. Vamos a seguir limpiando hasta que veamos que lo hemos dejado más o menos limpio. Bien, ahora vamos a desconectar lo que es el ventilador, que es esta conexión de aquí. Y lo que nos tocaría ahora sería quitar los 4 tornillos que sujetan lo que es el disipador. Para ello, pues nada, también con el destornillador de Thor de cabeza del 10. Y ya lo tendríamos suelto. Ahora damos la vuelta, quitamos lo que es el otro lado donde apoya el lector. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer palanca hacia, si tuviésemos digamos el resto de consola de esta forma, vamos a hacer palanca hacia arriba, es decir, hacia allá. Ahora tendríamos completamente la placa fuera. Ahora, para poder quitar lo que es el tensor, yo utilizo el punzón, lo meto por aquí, hago un poquito de palanca, luego en el siguiente. Y ya una vez que hemos quitado 2 es muy sencillo quitarlo, o sea, no tiene nada de... Vale, ya lo tenemos fuera. Ahora sí que hemos quitado el disipador.
Como ya habíamos limpiado anteriormente el ventilador, pues nada, lo dejamos en un lado. Y ahora lo que tendríamos que hacer sería cambiar la pasta térmica. Normalmente la pasta térmica pues se cristaliza o se endurece, se convierte en una especie de piedra, y eso hace que disipe muy mal la consola. Por lo tanto, en este caso no está del todo cristalizada, porque aún me marca lo que es la yema del dedo, pero bueno, de todos modos la vamos a cambiar. Cogeríamos lo que es un papel. En el caso de que esté muy seca, pues sí que tendríamos que utilizar alcohol o algún tipo de producto que ablande lo que es la pasta térmica. Yo recomiendo pues el alcohol, que es lo más sencillo de encontrar. Y ya cuando tengamos el procesador completamente limpio, si queremos le damos un poquito con el pincel, por si hemos dejado algún resto de pasta térmica o polvo, y así ya la dejamos completamente limpia. Bien, aplicamos un poco de pasta térmica. Y ahora con una espátula o una tarjeta de crédito también valdría, la vamos a ir bien. También vamos a limpiar lo que es la base del disipador, que en este caso podemos ver que sí que está un poquito seca. Entonces con un poco de alcohol lo limpiamos y listo. Ahora vamos a poner de la siguiente forma. Recordar que la conexión del ventilador está aquí, por lo tanto el cable pues justamente irá en ese lado. Colocamos, le damos la vuelta y añadimos el tensor. Bien, ahora ya lo que tocaría sería volver a montar lo que es la consola, pero como ya llevo haciéndolo últimamente, vamos a hacerlo mucho más rápido y sin explicación, porque si no el tutorial sería muy pesado y demasiado largo. Entonces nada, comencemos.
que hemos llegado al final, hemos montado completamente la consola, hemos comprobado que todo está correctamente puesto. Si queremos podemos probar a ver si todo funciona. Conectamos la consola, encendemos, abrimos bandeja, todo está correcto y nada. Y como digo siempre, si os ha servido de ayuda, si os ha gustado, ya sabéis, un like, un me gusta que no cuesta absolutamente nada. Y como siempre, pues nada, ya nos veremos en el próximo tutorial. Un saludo y hasta pronto.